Damos gloria a Dios porque nos ha sostenido y nos ha permitido llegar hasta este lugar para adorar su nombre con un propósito, hermanos. Todo es con un propósito. Así es que damos gloria al Señor. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias al libro de Nehemías. Y en lo que ustedes buscan el libro de Nehemías, aprovecho para darle la bienvenida a todos, en especial a la familia que nos visita, a Salvador. Bienvenidos. Dios les bendiga. Nehemías, en este día vamos a considerar el capítulo 2, del versículo 1 al 8. Seguimos con nuestra serie. Recuerde que comenzamos esta serie el domingo pasado, entendiendo nuestro propósito. Entendiendo nuestro propósito. Y el título de este sermón en este día es El amor por la obra de Dios. El amor por la obra de Dios. Este es el segundo sermón y a la verdad que estoy muy emocionado de ver la forma en cómo Dios irá formando en nosotros un corazón como el corazón de Nehemías. Recuérdese que el propósito de estar estudiando, de estar meditando este libro y las palabras de Nehemías, sus acciones, es que nosotros podamos asimilarnos al corazón de este hombre, podamos identificarnos con el corazón de este hombre, con sus acciones, con su vida, y extraer lo más posible las enseñanzas de la vida de Nehemías para poder aplicarlas a nuestras vidas, hermanos. Eso es la meta principal. Muy bien, Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8. Perdón, al 5. Disculpen, hermanos, al 8. Aconteció en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo lo verás? ¿Cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias para allá del río, para más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para las murallas de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos y te adoramos, exaltamos por sobre todas las cosas, porque solo tú eres digno de la adoración. Solo tú, oh Dios eterno, y nadie más. Por lo tanto, suplicamos ahora tu especial ayuda para que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a la vida de cada uno de mis hermanos,
y que las apliquemos, Señor, de una forma que crezcamos en el conocimiento de tu palabra y que sepamos cuál es nuestro propósito como iglesia y como hijos tuyos. Ayuda a tu siervo, Señor, ahora en su inmensa debilidad. Sé conmigo al expresar, Señor, estas palabras, de modo que yo mengüe y tú, Señor, crezcas aún más y que tú te lleves la gloria, que Cristo sea exaltado. En el nombre suyo te lo pedimos, oh Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Habían pasado alrededor ya de 3 meses desde aquella mala noticia que llegó a Nehemías con aquellos hombres judíos que habían venido a Susa. Y al venir ellos a Susa, la cual es la provincia o el lugar donde el rey Artajerjes se encontraba en ese tiempo, le trajeron una muy mala noticia y nosotros escuchamos de esa noticia el pasado domingo, ¿verdad? Cómo estaba la situación allá en Jerusalén, una devastación total, ¿verdad? El pueblo estaba estancado, oprimidos, asustados, y las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén estaban en ruinas. Así es que esa noticia le llegó a Nehemías. El corazón de él aún no se había podido recuperar de ese golpe terrible de haber recibido aquella noticia, hermanos. Esta noticia realmente lo puso muy, muy mal a Nehemías. Muy mal, muy mal. Al grado tal que nosotros leímos que él lloró, hizo duelo, ayunó, oró al Dios del cielo. Le dolió realmente esta noticia terrible. ¿Por qué? Porque esas murallas derrumbadas, esa situación que estaba pasando Jerusalén, era un reflejo de que el pueblo no estaba bien estructurado. Las murallas derrumbadas eran un reflejo de que el pueblo no estaba bien organizado. Era un reflejo de que el pueblo no tenía protección en un sentido en contra de los enemigos que se situaban alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y el no tener murallas era realmente algo devastador en aquel tiempo de Nehemías, porque la ciudad o el lugar que no tuviera murallas alrededor de su ciudad podía significar una gran vulnerabilidad para esa ciudad, porque podría ser que en cualquier instante un enemigo podría entrar y causar grandes daños. Así es que las murallas derrumbadas significaban realmente eso. Y es por eso también que Nehemías lloró desconsoladamente, porque vio al pueblo desprotegido. Es por eso que le dolió en su corazón. Es por eso que él hizo duelo por ver las murallas de Jerusalén en ruinas. El corazón de Nehemías, hermanos, no estaba tranquilo. No estaba tranquilo. Dios le estaba mostrando que había una gran necesidad de que la obra continuara avanzando. Es más, Dios le puso en el corazón de Nehemías el ir hacia ese lugar y trabajar en la obra de reconstruir las murallas. De manera que hoy en este día nos concentraremos en el abnegamiento total de la vida de Nehemías. El abnegamiento total de la vida de Nehemías. Muy bien, la palabra de abnegación se conoce como la acción, y escuche bien, hermanos, la acción o actitud de renunciar deseos o intereses en beneficio
de otras personas. Eso es lo que significa la palabra abnegación. La acción o actitud de renunciar deseos o intereses en beneficio de otras personas. Y aquí vemos a un hombre decidido completamente a entregar todo de sí mismo por amor a la obra de Dios. Ahora, tenga presente, hermanos, que cuando menciono obra de Dios, en este caso, me estoy refiriendo tanto al levantamiento espiritual del pueblo judío como la restauración del culto en Jerusalén y obviamente a la restauración de las murallas alrededor de la ciudad. Nehemías fue un hombre que entendió la gran necesidad que había y se dispuso a poner manos a la obra, manos a la obra para que el pueblo de Dios continuara su desarrollo espiritual y su mejoramiento en la vida social. Vemos en este hombre una rendición total de su vida. Una rendición total. Nehemías no era el tipo de personas que con un corazón egocéntrico. No era el tipo de persona que lo retuviera el todo o que pensara solamente en él. No. Era un tipo de persona que estaba pensando en el bienestar de sus hermanos. Procuraba lo mejor para sus hermanos. Y obviamente sus acciones estaban comprobando lo que él sentía en su corazón. Si es como Nehemías estaba dispuesto, escuche esto, a abandonar la comodidad donde se encontraba. Estaba dispuesto este hombre a renunciar todas las comodidades que él tenía en el palacio del rey. Estaba dispuesto a renunciar a aquellos placeres, a los mejores manjares que él podía tener por amor a la obra de Dios. Él estaba prácticamente o perfectamente tranquilo en el palacio del rey, pero fue muy obvio que en su corazón, aunque se encontraba lejos de su tierra, él sabía que la prioridad número uno, y escuchemos esto, la prioridad número uno era la obra de Dios. La obra de Dios. Y obviamente el saber esto no le quitó el hecho de vivir en esta tierra donde se encontraba lejana. No le quitó el hecho de estar sujeto a las autoridades locales. Pero sí entendió que su prioridad número uno era obedecer a Dios, era poner manos a la obra, en la obra de Dios, era amar a sus hermanos y quedó demostrado con sus acciones. Creo que esto es muy buen ejemplo, querida iglesia, para nosotros en este tiempo. Debemos recordar que en estos momentos nos encontramos en una tierra lejana que no es nuestra morada celestial. Debemos de recordar que así como Nehemías se encontraba allá, que no era Jerusalén, sino que estaba en el cautiverio, pero sin embargo, aunque físicamente estaba en aquel lugar, su mente y su corazón estaban en otro lugar, en Jerusalén. Y es así como nosotros también debemos de recordar que aunque no estamos aún en nuestro lugar final, aún no llegamos a aquella morada final. Sin embargo, debemos recordar que aunque estamos físicamente aquí, nuestro corazón, nuestra mente deben de estar allá, pensando en el reino de Dios, pensando en Dios, pensando la manera que vamos a ser útiles también como Nehemías para avanzar la obra de Dios. Amén. Obviamente, eso no quita el hecho
de nosotros vivir como queramos en esta tierra. Nótese que Nehemías estaba sujeto a una autoridad. Y de la misma forma nosotros también estamos sujetos a las autoridades de esta tierra siempre y cuando, ¿verdad?, ellos no comprometan nuestra fe. Siempre y cuando los gobernadores, los reyes de esta tierra, o podríamos decir los presidentes de este mundo, no comprometan nuestra fe. Debemos estar sujetos a ellos. Así lo hizo Nehemías. La iglesia no puede quedarse estancada, hermanos, en una zona confortable. No. La iglesia está llamada, escuche esto, a morir a nuestros intereses personales, como lo hizo Nehemías, y buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Nehemías lo entendió así. Él lo entendió así. Él se negó a una vida de privilegios cuando vio que había que construir murallas en Jerusalén, hermanos. Recuerden que Nehemías era el copero del rey. Ser copero del rey no era cualquier cosa en aquel tiempo, no. Cuando leemos, tenemos que transportar nuestra mente hacia aquellos tiempos. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Ser copero del rey en aquel tiempo de Nehemías no era cualquier cosa. Ese era un cargo privilegiado. Estar siempre en la presencia del rey. Estar siempre escuchando las palabras del rey. Tenía una responsabilidad grande, pero privilegiada también. Privilegiada. Nehemías podía estar en todo momento en la presencia del rey. Nehemías podía moverse con mucha libertad en el palacio del rey. Comer los mejores manjares que estaban a la mesa. Podía tomar el mejor vino. Tenía una de las mejores habitaciones. Por si eso no fuera poco, Nehemías podría convertirse, escuche esto, en el consejero del mismo rey. Si usted estudia las historias de estos imperios, los coperos, como siempre estaban ahí al lado del rey, podrían convertirse en consejeros de ese rey. Así es que esta posición que tenía Nehemías no era algo ligero. Era una posición importante. ¿Sabe que esto dice mucho de cómo era el carácter de Nehemías? Esto dice mucho, porque no solamente el rey dijo, a ver, tú ven, tú vas a ser mi copero. No. Tenía Nehemías que mostrar un carácter fiel, un carácter digno de ser puesto allí al lado del rey. Integridad. Sabe que Dios mismo le había dado la gracia y el favor para actuar piadosamente delante de aquellas personas como el rey persa. Todo esto Nehemías estaba dispuesto a dejar, querida iglesia, queridos amigos que me escuchan. Todo esto Nehemías estaba dispuesto a dejar, y en su lugar, escuche esto, en su lugar Nehemías estaba dispuesto a sufrir trabajos, sufrir desvelos, sufrir peligros, cansancio físico, enfrentar a enemigos, enfrentar calumnias. Porque si usted sigue estudiando en el capítulo 3 y al final del capítulo 2, se va a dar cuenta de todas estas cosas que Nehemías está pasando. Amenazas, chismes por donde quiera, preocupaciones. Yo no sé qué hubiéramos hecho si estuviéramos en el lugar de Nehemías, ¿verdad? A lo mejor tan cómodo que se encontraba él. Oye, ¿en qué me voy a meter yo? Desde aquí oro.
Que les vaya bien, hermanos. Voy a orar por ustedes. Pongo en mi lista de oración, Dios te bendiga. No, no. Nehemías actuó por amor a la obra de Dios. Este es un gran ejemplo para nosotros. Pero también, no solo Nehemías estaba dispuesto a renunciar a los placeres de este mundo, sino que, escuche esto, además estaba dispuesto a dar su propia vida por amor a la obra de Dios. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Bueno, permítame explicarles. Al nosotros leer los primeros versículos del capítulo 2, nos encontramos la escena de un Nehemías delante de la presencia del rey persa, ¿correcto? Ahora, Nehemías no podía evitar que su rostro estuviera decaído. Y lo podemos ver ahí. No podía evitarlo por esa terrible noticia. Y eso que ya habían transcurrido 3 meses que le dieron esa noticia. Sin embargo, aún eso estaba ahí, su corazón, en su mente. ¿Ve? Y observe lo que el rey le dice. Versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Ahora, observe con cuidado lo que dice la Biblia que sintió Nehemías ante la pregunta del rey. Observe, final del versículo 2. Entonces, ¿qué dice que tenía Nehemías? Tuve mucho temor. No solo temor, no. Dice mucho temor. Mucho temor. Aquí está entonces, queridos hermanos, la primera vez que Nehemías se dispuso a entregar su vida con tal de hacer saber lo que había en su corazón. Ahora, ya sé lo que está pensando. Tal vez usted está diciendo, hermano, pero ¿dónde yo veo que Nehemías esté arriesgando su vida por amor a la obra de Dios? Y qué bueno que me lo pregunta. Permítame contestarle. Primero, un copero del rey, y escuchemos con cuidado, un copero del rey no podía estar triste cuando estuviera delante de la presencia más alta del reinado. En este caso, estamos hablando del rey Artajerjes. El copero siempre debería estar alegre, mostrar un rostro radiante. Y es por eso que si usted se fija bien en la Biblia, observe el final del versículo 1 en su Biblia. Ahí dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Nunca. Un copero debería demostrar un rostro robusto y alegre. Porque significaba, escuche esto, que el copero estaba muy feliz con el cargo que se le había otorgado. Al estar triste o pensativo en aquellos tiempos antiguos, significaba o que estás planeando la muerte del rey, o estás planeando la muerte del rey, o estás disgusto, no estás contento con tu posición. Y eso definitivamente significaría la cárcel en el mejor de los casos, hermanos, si bien le iba al copero. Pero definitivamente esto significaba que le cortaran su cabeza inmediatamente. Ahora puede entender el temor que sintió Nehemías ante esta pregunta del rey. Eso era algo grave, algo terrible. Pero aún no hemos terminado, hermanos. Aún no hemos terminado. Como si eso no fuera poco, Nehemías continuó aún más arriesgando su vida. Su corazón en estos momentos se debatía, escuche esto, entre el amor por su propia vida o el amor por la obra de Dios. Un momento decisivo que tenía que Nehemías tomar. Y es muy obvio que el texto nos está dejando saber
que el amor por la obra de Dios fue mucho más fuerte que el amor a su propia vida. Esa decisión no fue en esos instantes así que la tomó. En un sentido sí, pero esa decisión Nehemías ya la había meditado desde aquella vez que le trajeron esa terrible noticia. Eso ya estaba en su corazón, estaba en su mente. Yo voy a dar la vida por mis hermanos, por la obra de Dios. Iré y reconstruiré las murallas. Llevaré a cabo lo que Dios ha puesto en mi corazón. No fue una decisión así. Él estaba dispuesto a dar su vida por la obra de Dios si fuera necesario para que esa obra avanzara, hermanos. Ahora observe lo que dijo Nehemías en el versículo 3 y 4. Tal parece que Nehemías nos quiere poner en suspenso aquí con lo que ahora le va a decir al rey. Observe. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada? Sus puertas han sido consumidas por el fuego. Versículo 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo, y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Hermanos, si con estar triste delante del rey significaba poner en riesgo tu vida, ahora imagine usted con estas peticiones que Nehemías está haciéndole al rey. Pedir que se le deje ir para que levantara la ciudad, para que reconstruyera esas murallas. Esto es una locura ante cualquier mente, ¿verdad? Podríamos pensar, oye, esto es una locura terrible. ¿Por qué? ¿Sabe lo que significaba esto ante los ojos de un rey? Esto el rey lo hubiera podido tomar como un gran desafío ante su gobierno. ¿Por qué? Porque era una ley en aquel tiempo del reinado de los persas de que ninguna ciudad podría reedificar murallas. Necesitaba estar todas las provincias libres. La provincia que comenzara a edificar murallas ahí alrededor significaba que se querían poner o levantar en armas en contra del rey. Lo que le está pidiendo aquí Nehemías es algo terrible. Terrible. Imagínese que lo hubiera encontrado de malas. Inmediatamente el rey hubiera dicho, ustedes se están levantando en contra de mi reinado. ¿Tú te quieres poner en contra de mi reinado? ¿Tú quieres levantar murallas para qué? No, muerte. No, esto era algo terrible en lo que se estaba enfrentando Nehemías. Y a veces cuando estudiamos lo pasamos por alto, ¿verdad? Pero es esto lo que está haciendo este hombre, es algo por un amor más fuerte que el amor a su propia vida, dispuesto a arriesgar su vida. Esta petición era una afrenta ante la posición del rey Artajerjes. Pero Nehemías estaba dispuesto a morir por ver la obra de Dios avanzar. Para él todo lo que estaba haciendo valía la pena, hermanos. Todo. En el corazón de Nehemías solo había una sola cosa. Y escuche esto: glorificar a Dios con su vida, participando obviamente en la edificación de las murallas.
Y esto nos debería de traer una convicción a nosotros como pueblo de Dios. Vivimos en un mundo lleno de materialismo. Vivimos en un país de tremenda comodidad, donde ya no queremos ni caminar adentro de las tiendas, sino por todo por el drive-thru. Vivimos en una comodidad que no queremos ya esforzarnos para nada, para nada. Lo peor del caso es que esta comodidad y esta mentalidad que se está viviendo afuera se está introduciendo adentro de las iglesias. Hay un conformismo, hay un egocentrismo, no querer participar de nada, no querer poner manos a la obra, no querer sufrir por la obra de Dios. Momentos terribles se están viviendo, hermanos. Iglesias frías. Nadie quiere ponerse enfrente de la obra. Nadie quiere levantar la mano. Nadie quiere decir, yo voy a ir. Mire, algunos tienen sus murallas espirituales, y estoy hablando de los creyentes. Algunos tienen sus murallas espirituales alrededor de sus vidas, tan dañadas por los ataques del enemigo, tan dañadas, y se ha vivido por muchos años de esa manera, con un conformismo, así como los judíos estaban allá en Jerusalén. No es que estaban un año, no, eso llevaba años, esas murallas, años. Estaban ellos expuestos ante cualquier ataque del enemigo. Así, hermanos, así. Hay muchas personas en las iglesias con murallas derrumbadas por donde quiera, tiradas, corazones expuestos a ataques del enemigo. Y no es que surgió ayer, llevan años de esa manera. Años. Es hora de levantarse y edificar, iglesia. Es hora de levantarse y edificar. Es hora de decir, basta ya. Basta ya. Me levantaré y edificaré en el nombre de Jehová. Hermanos, necesitamos entender que nuestro propósito como iglesia no es estar sentados. Nuestro propósito como hijos de Dios es avanzar su reino. Ese es nuestro propósito. Debemos de entender que el llamamiento cristiano, escuche esto, es un llamamiento a morir a nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. El llamamiento cristiano es poner la obra de Dios en primer lugar, así como lo hizo Nehemías. Nuestro llamamiento no es un llamamiento a la comodidad. Nosotros estamos llamados a avanzar la obra de Dios. Estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, a poner nuestras manos en el arado, como dice la Escritura. ¿No es así? Esta es la obra que Dios nos ha puesto delante de nosotros, hermanos, que avancemos su reino, que estemos ocupados en la obra del Señor. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Este es nuestro propósito. No hay otro. Avanzar su reino, glorificar el nombre de Dios, levantar banderas por Jehová, trabajar en su viña. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4. El Señor Jesús dio el siguiente mandato a su iglesia, a sus discípulos. Usted es discípulo del Señor Jesús. Dice,
Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Este es el tiempo de cultivar un corazón involucrado en la obra de Dios. Es hora, es este tiempo, es ahora, hermanos, que debemos levantarnos de nuestro sueño y decir, como Nehemías, me levantaré, iré y pondré mis manos en la obra. Este es el tiempo de brillar como la luz de la aurora. Cuando el mundo, escuche esto, cuando el mundo esté hundiéndose más y más en el materialismo, en el egocentrismo, nosotros como iglesia debemos aferrarnos más y más y más al amor de Dios y el amor por su obra. Vendrá el tiempo que no estaremos en este mundo. Vendrá el tiempo cuando todo esto terminará. Vendrá el tiempo cuando usted ya no necesitará estar envuelto aquí en esta obra. Pero ahora es el tiempo, ahora es el llamamiento que Dios nos está haciendo como pueblo de Él. Involucrarse en su obra. Mire, nuestra congregación, hermanos, hay muchas necesidades, muchas áreas en las que usted puede ser útil si es miembro de esta congregación. Muchas necesidades. Así es que podríamos involucrarnos. Podríamos decir, heme aquí, Señor. Pero debemos primeramente estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, como lo hizo Nehemías. Señor Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El cristiano está llamado a morir no solamente un día, todos los días por amor del nombre de Dios. Morir a nuestra propia carne, morir a nuestra pereza, morir a nuestra comodidad, morir a nuestros deseos de egocentrismo y procurar la obra de Dios avanzar. Que las murallas espirituales de nuestra vida sean reedificadas, que las murallas espirituales de nuestra iglesia sean reedificadas, hermanos, para no estar vulnerables ante los ataques de Satanás. Murallas fuertes, fundadas en la palabra de Dios, fundadas en la palabra de Dios. Este es el fundamento sólido. Procuremos entonces avanzar la obra de Dios, pero debemos estar dispuestos a dejarlo todo, si es necesario, por amor a Cristo. Escuche cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Está Cristo viviendo en tu vida? Permítanme recordarles lo siguiente, hermanos. Permítanme recordarles esto. Y póngalo en su corazón, póngalo en su mente, porque esto es sumamente importante. Escuche, usted no necesita ser un erudito para desarrollar un corazón lleno de amor por la obra de Jehová.
Tampoco usted necesita ir a seminarios o ser gran ilustre para poder involucrarse en la obra de Dios. No, no. Dios usará a aquellas personas que verdaderamente amen a su pueblo, y escuche esto, y están dispuestos a abandonar su zona de conformidad, su zona de comodidad. Dios no está buscando personas con títulos académicos. No está buscando personas que lo conocen todo. No, está buscando personas con un corazón apasionado por su reino, apasionado por él, apasionado por su pueblo. Debemos cultivar un corazón así. Si lo haces de esa manera, tenlo por seguro, Dios usará tu vida. Y ahora quiero recordarte lo siguiente: Nehemías no era un sacerdote. Nehemías no era un levita. Nehemías no era un escriba como lo era Esdras. Nehemías era una persona común y corriente, era un copero. ¿Cuál era la diferencia? Sin duda alguna había judíos allá en Jerusalén, descendientes de los levitas, probablemente sacerdotes ahí de la línea sacerdotal, y nadie de esos, ¿verdad?, fue usado por Dios. Pero Nehemías fue usado por Dios. ¿Cuál era la diferencia? Un corazón apasionado por él, por su obra. Si lo haces de esa manera, Dios te usará. Dios te usará. Dios está buscando personas que digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios está buscando personas que estén dispuestas a pararse en la brecha y hacer una diferencia entre los demás. Personas que no le teman a la adversidad. Personas que pongan sus manos en la obra para avanzar. Algo muy importante que quiero que usted note es que había muchos judíos allá, como les dije, pero nadie, ni aún viendo las ruinas, las murallas decaídas, el pueblo estancado, nadie dijo: heme aquí, Señor. Nehemías fue usado por Dios. Y así hay muchas personas en las iglesias. Así hay muchas personas que ven las murallas caídas de su iglesia, y estoy hablando espiritualmente, las necesidades que hay en la iglesia, la terrible situación del pueblo. Ellos lo saben, pero nadie dice: heme aquí, Señor, me paro en la brecha, voy hacia adelante en el nombre de Jehová, levantaré bandera. Y prefieren ver a sus hermanos sufrir, su iglesia derrumbarse, murallas caídas, un caos total, daños por donde quiera. Aunque a mí no me afecte, yo oraré por ustedes, hermanos. Esto no debe ser así. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra de Dios, y los valientes lo arrebatan. Hombres y mujeres que entienden su propósito como hijos de Dios, que lo abandonan todo por el amor a la obra de Dios. Esas personas Dios está buscando. Hay alguien que mostró, Nehemías sin duda alguna es un buen ejemplo para nosotros, pero hay alguien mayor que Nehemías. Si Nehemías es un buen ejemplo para nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de los ejemplos. Él es el máximo ejemplo para nuestras vidas, porque Él, al igual que Nehemías, incluso en un mucho mayor grado, mostró el amor por la obra de Dios, mostró el amor por su pueblo, abandonando su palacio de rey en los cielos para venir
así como Nehemías decidió abandonar aquel palacio donde se encontraba, el Señor Jesucristo decidió abandonar aquel palacio donde se encontraba, su reinado allá, para descender aquí, humillarse, para sufrir desprecio, para sufrir dolor, traición, para ser crucificado en la cruz, derramar su sangre. ¿Por qué? Por amor a su obra. Y ustedes son la obra de Dios, hermanos, por amor a ustedes. Sufrió todas estas cosas, pero prefirió avanzar esa obra. Prefirió redimirnos, entregarse por amor a nosotros. Decidió dar su vida, ponerla en riesgo, así como lo hizo Nehemías, pero el Señor Jesucristo era un grado mucho, mucho, mucho mayor. Ahora yo quisiera cerrar este tiempo con un texto bíblico. Quisiera que me acompañaran, por favor, para cerrar nuestro tiempo en Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, pueblo de Dios, estas palabras son un recordatorio de lo que Cristo hizo por su pueblo. Y Él nos dio ejemplo de cómo amar la obra de Dios, de cómo amar a su pueblo y de cómo negarnos a nosotros mismos por amor a esa obra. Aunque nos cueste lo que nos cueste, hermanos, que nosotros digamos: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a pararme en la brecha, estoy dispuesto a involucrarme en tu obra y avanzar tu obra por amor a tu nombre y amor a mis hermanos. Y con este pensamiento, hermanos, concluimos nuestro tiempo. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu espíritu. Te doy gracias por Cristo, el cual es nuestro máximo ejemplo de cómo negarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando en nuestro corazón hay egocentrismo, cuando preferimos vivir una vida confortable y no estamos dispuestos a sufrir. Perdónanos, Señor. Te suplico, Dios, que tu Espíritu nos ayude y que levantes a este pueblo, Dios. Que traigas un avivamiento en nuestras iglesias, en nuestros corazones, con nuestras familias. Y que levantemos murallas espirituales, oh Dios, para estar firmes en el fundamento, para estar protegidos contra los ataques de Satanás. Tú, oh Dios, nos das la victoria. Permítenos, oh Dios mío, ponerlo en práctica. Que salgamos de este lugar haciendo la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Todo te lo pido en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.